Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 5. Campamento de Konoha. Cuando Shirou y Tsunade regresaron al campamento desde la montaña trasera, muchos ninjas que los vieron comenzaron a susurrar entre ellos. Vaya, escuché que estaba en la cascada de la montaña de atrás. HMPH. Y dicen que los Uchiha son orgullosos. Parece que alguien está celoso. Con su fuerza excepcional, los sentidos de Tsunade eran naturalmente agudos. Especialmente después de lo que acababa de suceder, agudizó deliberadamente su atención para escuchar a escondidas. Dadas las habilidades actuales de Tsunade, era casi imposible para cualquier ninja en el campamento tener una conversación privada sin que ella se diera cuenta. Por supuesto que sí. Al oír los chismes, Tsunade no pudo evitar sentirse irritada. Aunque su carácter directo la hacía descartar esos rumores como meras habladurías, no pudo evitar mirar a Shirou, que caminaba a su lado. Shirou, sin embargo, mantuvo una actitud tranquila y una sonrisa amable, como si los rumores no le afectaran en absoluto. Pero en la mente de Tsunade, ¿podría eso ser cierto? Para un ninja común, quizás. Pero este era un orgullo Uchiha y la terquedad estaba prácticamente grabada en sus huesos. Dentro de la tienda, mientras Tsunade examinaba cuidadosamente las heridas de Shirou, habló con su habitual tono autoritario. Oye, considerando que ya dominas la técnica de la palma mística, eso es admirable. ¿Pero qué hay de tu jutsu de invocación? Fue como si dijera, mi babosa invocada es una de las grandes bestias de las tres tierras sabias. No te atrevas a aflojar. Ante las severas reprimendas de Tsunade, Shirou, aparentemente acostumbrado a su comportamiento de maestra, hermana o comandante, respondió con una suave sonrisa. Capitán Tsunade, ¿se refiere a Lady Katsuyu? Con una leve risa, Shirou golpeó la cama con la palma de la mano. Al instante, apareció una nube de humo blanco, del tamaño de una sandía. Cuando el humo se disipó, apareció una babosa blanda de color azul pálido y blanco. No era otra que Katsuyu. Señora Tsunade. La suave y gentil voz de la babosa resonó, dibujando una sonrisa en el rostro de Shirou. Con una ligera reverencia, saludó. Señora Katsuyu, es un placer conocerla. Tsunade, sin embargo, se estremeció al verlo, burlándose con fastidio. Shirou, has estado abusando de los clones de sombra de forma imprudente estos últimos 3 meses. Mientras Tsunade lo reprendía, Katsuyu notó las heridas en la palma de Shirou. Avanzando con suavidad, comenzó a curar sus heridas. La sensación helada y suave contra su brazo y palma, como si estuviera envuelto en gelatina, trajo una mirada de comodidad al rostro de Shirou. Gracias, señora Katsuyu. Shirou sonrió con sinceridad. Conocía el temperamento afable de este sabio invocado, quien había vivido incontables años y era considerado el más humilde de los sabios, incluso en presencia de Tsunade. Al ver esta escena, Tsunade dejó escapar un TSH y se dejó caer en una silla cercana, cruzando los brazos mientras regañaba. Eres imprudente. Usar técnicas de chakra de alta densidad como esta es extremadamente peligroso, sobre todo con rotación y fricción a alta velocidad. Causa graves daños en las palmas. Y después de 3 meses de liberación continua de chakras de alta intensidad, los meridianos de tu brazo derecho están muy fatigados. Sigue así y te arruinarás el brazo. Tsunade parecía disfrutar sermoneando a Shirou, su tono era como el de un oficial superior o un veterano instruyendo a un novato. Shirou, adoptando un comportamiento tranquilo y sincero, escuchó atentamente, hablando solo una vez que terminó. Gracias por su preocupación, capitana Tsunade. Pero esta técnica ya está dominada. ¿Inquietud? Esas palabras tomaron a Tsunade con la guardia baja y ella soltó una burla. Shirou, mientras tanto, mantuvo su obediencia, como si estuviera listo para recibir más reprimendas. Quería que Tsunade se acostumbrara, o mejor dicho, que reconociera, su preocupación por él, en lugar de restarle importancia como algo instintivo. Desde una perspectiva psicológica, la preocupación de Tsunade había sido inconsciente y habitual, inherente a su naturaleza. Pero al ser verbalizada por Shirou, sumada a los chismes previos, creó una percepción diferente. Esto plantó una noción sutil en la mente de Tsunade. ¿Realmente estaba empezando a preocuparse por Shirou? Las acciones instintivas y no intencionales, una vez reconocidas, a menudo evolucionan hacia algo más profundo. TSH. Niño egocéntrico. Al darse cuenta de su inusual nivel de preocupación, Tsunade resopló, enmascarando sus pensamientos cambiando de tema. Shirou, ¿cómo se te ocurrió este jutsu? Inventar jutsus originales no era algo inaudito en el mundo ninja, ya que todas las técnicas existentes eran creadas por alguien. Pero un jutsu de rango A.
Era casi una técnica de nivel supremo para la mayoría de los Jonin, una carta de triunfo para cualquier ninja. El valor de un jutsu de rango A no podría ser exagerado. Shirou, notando la curiosidad de Tsunade, aprovechó con gusto la oportunidad para explicar. Capitán Tsunade, la inspiración para este jutsu vino de Kusina. ¿Kusina? Esto despertó el interés de Tsunade y Shirou asintió. Sí. Hace 3 meses, cuando Kusina perdió el control, el poder destructivo de una bomba de bestia con cola me impresionó profundamente. Mi jutsu no se acerca a ese nivel, pero la formación y liberación de la bomba de bestia con cola son esencialmente pura compresión de chakra sin gestos complejos. Entonces pensé, ¿podría un ninja lograr una técnica de chakra tan pura? Tras experimentar un poco, concluí que hay 3 claves: rotación, compresión y estabilización. Si un ninja puede mantener una producción de chakra estable y continua, obtiene este jutsu de rango A sin sello. Al escuchar esto, Tsunade finalmente entendió, asintiendo en señal de comprensión. Imitando una bomba de bestia con cola, ¿eh? Pero dijiste que implica chakra puro sin sellos manuales. Como ninja experta, la curiosidad de Tsunade se despertó. Las técnicas relacionadas con las bestias con cola y la manipulación del chakra eran raras y fascinantes. Exactamente. Se trata puramente de la forma de chakra, sin transformación natural ni sellos manuales. Complacido por su interés, Shirou demostró. Extendiendo la mano, se formó un orbe azul brillante de chakra comprimido, girando rápidamente. Un jutsu sin focas. Los ojos de Tsunade se abrieron en estado de shock. Un jutsu de rango A sin sello era casi inaudito. Dado su amplio conocimiento, comprendió de inmediato su potencial. En combate cuerpo a cuerpo, esta técnica sería devastadora. Sin necesidad de sellos manuales, podía desplegarse al instante, pillando a los oponentes desprevenidos. En ese momento, un leve silbido resonó, provocando que la expresión de Tsunade se oscureciera. Orochimaru. ¿Desde cuándo te volviste como Jiraiya? Un momento después, la risa ronca y magnética de Orochimaru resonó en la tienda. Dentro de la tienda. Tsunade, simplemente tengo curiosidad por el segundo tipo de Kekkei Genkai que han despertado los Uchiha. Con una risa áspera, la fría y siniestra figura de Orochimaru entró lentamente. Al ver a Shirou, sus ojos brillaron con admiración. ¡Qué creación tan perfecta! Un ninja con 2 Kekkei Genkai del clan Uchiha. Realmente envidiable. TCH. Tsunade se burló, con un tono desbordante de desdén. Le recordaba a cómo solía burlarse de Jiraiya, pero esta vez, con un matiz más profundo. Una amargura ligada al pasado. Los sucesos que rodearon a Nawaki aún la atormentaban, actuando, un sombrío recordatorio del trágico destino de un ninja. La risa ronca y despreocupada de Orochimaru delató su curiosidad por el Kekkei Genkai secundario de Shirou. Al mismo tiempo, le recordó sutilmente a Tsunade que la muerte de Nawaki solo la pesaba a ella. Orochimaru parecía completamente impasible. Esta forma retorcida de expresar emociones dejó a Shirou sin palabras. Como era de esperar, el mundo ninja estaba verdaderamente distorsionado. Y, sin embargo, en este mundo deformado, Shirou encontró amplias oportunidades para prosperar. El rostro de Orochimaru se iluminó con una sonrisa, su lengua carmesí recorrió sus labios mientras hablaba con voz ronca. Parece que Shirou-kun ha desarrollado un jutsu completamente nuevo. Una técnica sin sello. Sus ojos dorados como de serpiente brillaban con una excitación malsana mientras miraba el vibrante orbe de chakra azul que se disipaba lentamente en la palma de Shirou. Shirou-kun, realmente eres un genio. Un poseedor de 2 Kekkei Genkai con el talento de crear nuevos jutsus. Shirou se sentía cada vez más incómodo ante los elogios exagerados de Orochimaru. ¿Podría admitir que este jutsu era una copia? Nacido en esta era, y nada menos que un Uchiha, ¿cómo podía dejar que Minato Namikaze se llevara toda la gloria? ¿Inventar un jutsu? Quien lo use primero recibirá el crédito. Orochimaru. La voz aguda de Tsunade rompió la tensión. Desde la muerte de Nawaki, Orochimaru se había vuelto más enigmático, cada acción suya envuelta en misterio. Su ceño se profundizó. Aunque había protegido en secreto a Nawaki, el enemigo oculto que la había obligado a actuar también le hizo imposible confiar completamente en Orochimaru. Después de todo, todos eran discípulos del tercer Hokage. Aquí tienes toda la información sobre el Kekkei Genkai de Shirou. Pero Orochimaru, te advierto, no intentes nada imprudente. Tsunade entregó la investigación sobre el Kekkei Genkai de Shirou, su tono firme y su mirada inquebrantable mientras fijaba su mirada en la de Orochimaru. Orochimaru arqueó las cejas con cierta sorpresa ante su advertencia. ¿Le estaba advirtiendo?
Al observar al joven Uchiha a su lado, una repentina revelación cruzó la mente de Orochimaru, acompañada de un leve rastro de profunda tristeza. Con una risa ronca, comentó: Tsunade, parece que has nombrado a este joven como reemplazo. Orochimaru entendió mal, asumiendo que Tsunade veía a Shirou como un sustituto de Nawaki. Esto era tan típico de Orochimaru. Tsunade, acostumbrada a su lógica retorcida, no estalló de ira como otros podrían haberlo hecho. En cambio, resopló furiosa. Callarse la boca. Al oír la palabra reemplazo, Tsunade miró instintivamente a Shirou. Shirou sonreía respetuosamente, sin mostrar ningún desagrado. Aliviada, Tsunade dejó escapar un suspiro silencioso. No era darle demasiadas vueltas. Shirou ya soportaba demasiadas cargas. No quería que lo malinterpretara y cargara con aún más presión, sobre todo por Nawaki. Mientras tanto, Shirou sonrió para sus adentros. Una información útil acababa de caerle en las manos. ¿Un reemplazo? Quizás este malentendido podría aprovecharse. Shirou-kun, realmente eres un genio envidiable, dijo Orochimaru con voz áspera, hojeando el informe del Kekkei Genkai de Tsunade mientras sacaba sus notas. Tsunade, ¿sabes qué representa el Kekkei Genkai de Shirou-kun? Tras 3 meses de experimentación, he descubierto que se asemeja mucho a los legendarios poderes del sabio de la cueva Ryuchi, o quizás incluso a los de los otros grandes santuarios. En ese momento, Orochimaru aún desconocía el modo sabio del primero Hokage, pero ya había comenzado a explorar los poderes sabio de la cueva Ryuchi. Tsunade suspiró para sus adentros. El genio de Orochimaru era innegable. En tan solo 3 meses, había descubierto muchísimo. Su progreso en la comprensión del Kekkei Genkai de Shirou solo había sido posible gracias a su abuelo, pero su ceño se acentuó. El poder que poseía Shirou era inquietantemente similar al cuerpo de sabio de su abuelo. ¿Cómo podía un Uchiha poseer semejante poder? ¿Era genético? ¿Un rasgo oculto de ambos linajes ancestrales? Tales anomalías no eran desconocidas en el mundo ninja. Orochimaru, deberías saber lo peligroso que es este poder. Aunque Shirou es el anfitrión, casi sucumbe a su reacción. Si no la hubiéramos descubierto a tiempo, la mutación podría haber sido fatal, más allá de la capacidad de curación incluso del mundo ninja. Para Tsunade, el temprano descubrimiento de Shirou de su Kekkei Genkai evitó la catástrofe. Sin intervención, su mutación se habría descontrolado. Shirou-kun. La mirada codiciosa y ardiente de Orochimaru se fijó en Shirou como si fuera un tesoro invaluable. Cualquier otra persona se habría estremecido ante semejante mirada, pero Shirou se había acostumbrado a ella durante los últimos 3 meses. Asintió respetuosamente. Señor Orochimaru. Shirou-kun, este Kekkei Genkai es un poder extraordinario. Ignorando la advertencia de Tsunade, Orochimaru tomó casualmente sus herramientas médicas y comenzó a reexaminar el cuerpo de Shirou. Orochimaru-sama, mi enfermedad Kekkei Genkai ha estado bajo el cuidado del capitán Tsunade. Si Orochimaru quería estudiar el sello maldito del cuerpo del sabio, Shirou estaba encantado de complacerlo. Después de todo, le intrigaba la idea de otorgar sellos malditos él mismo. Para ello, necesitaba la experiencia de Orochimaru. Orochimaru. Tsunade observó su rutina de experimentación aparentemente ensayada y suspiró frustrada. Su irritación se tiñó de resignación al sentarse con un bufido, recogiendo el informe de investigación de Orochimaru. Aunque Tsunade era la mejor ninja médica de Konoha, y quizás de todo el mundo ninja, la brillantez de Orochimaru en la investigación no tenía paralelo. Mientras tanto, Shirou disfrutaba de ser objeto de estudio por parte de 2 de los futuros Sannin. Los sellos malditos eran herramientas poderosas. Podían aumentar drásticamente la fuerza de un ninja y consolidar la influencia de Shirou adentro del clan Uchiha. ¿Peligros? Al Uchiha no le importó. Si pudiera dominar el arte de implantar sellos malditos, podría ganarse la aprobación incluso de los miembros más ávidos de poder de su clan. Esto es fascinante. Nunca imaginé que pudiera existir una constitución tan rara, murmuró Orochimaru, cada vez más emocionado a medida que avanzaba su investigación. Sus ojos dorados de serpiente brillaban con una codicia desbordante. Poderes sabios. Los poderes legendarios de los sabios de los 3 grandes santuarios. ¿Podría un ninja nacer con semejante potencial? Shirou-kun, no te arrepentirás de tu decisión de hoy, dijo Orochimaru, sonriendo con entusiasmo mientras completaba su examen. Espero con interés los hallazgos de Orochimaru-sama, respondió Shirou con una sonrisa educada. Si Orochimaru estudió su Kekkei Genkai, sería justo compartir los resultados, ¿no? Orochimaru rió entre dientes, lamiéndose los labios. Shirou-kun, eres realmente único. Al leer mi lucha, me di cuenta de que no eres un ninja de Konoha común y corriente. Santo cielo.
Al escuchar esto, el corazón de Shirou dio un vuelco, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa sincera. Orochimaru-sama, fue solo una idea infantil. ¿Estudiar medicina para salvar el mundo ninja? Mientras ambos hablaban, Tsunade no pudo evitar recordar esa frase. Mientras tanto, Shirou se maravilló para sus adentros. Orochimaru, el maestro de la manipulación, había descubierto los ideales ocultos en su escritura. Realmente impresionante. Mis luchas. A primera vista, este libro parece simple, dividido en 3 partes. Mi familia, en la Academia Ninja y en el campo de batalla. Sin embargo, está entrelazada con vívidas descripciones de las costumbres y tradiciones de varios países, así como con anécdotas intrigantes. Al principio, parece una novela honesta y conmovedora. Pero en realidad, es solo la base, un prólogo. A medida que el poder del protagonista crece, los capítulos posteriores revelan gradualmente sus ambiciones ocultas. Los ninjas que han leído este libro ya están profundamente cautivados por su narrativa. Para resumirlo en una frase, al principio uno no capta el significado del libro, pero al releerlo uno se siente plenamente inmerso en su mundo. Oye, Shirou, ¿este es el libro que escribiste? Tsunade, de pie cerca con expresión de aburrimiento, sostenía con naturalidad un libro de tapa roja. Ya lo había hojeado mientras investigaba los antecedentes de Shirou. Es solo un poco mejor que las tonterías pervertidas de Jiraiya. Cada lector extrae distintas conclusiones del libro. Por ejemplo, Jiraiya vio la novela como un cuento centrado en el valor de los preciados compañeros, lazos, una historia escrita por alguien que encarna la voluntad del fuego. Tsunade, por otro lado, lo descartó por infantil, a pesar de que carecía de los ocasionales fragmentos explícitos que Jiraiya podría haber añadido. Su desdén no se debía a la calidad del libro, sino a su desilusión con la aldea y los vínculos rotos de su clan con los Senju. Para ella, la obra de Shirou parecía las divagaciones ingenuas de alguien que desconocía el lado oscuro de la aldea. Orochimaru, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Tuvo una visión. Una ambición que no se limitaba a Konoha, sino que abarcaba todo el mundo ninja. Pero, cuando Orochimaru observó la sonrisa inocente de Shirou, rió roncamente. A esa pureza juvenil le falta conciencia de la oscuridad. Quizás pienses diferente en el futuro. Shirou-kun, agradezco tu generosidad. Creo que este pergamino te será útil. Tras examinar el contenido, la garganta de Orochimaru se convulsionó. Con un sonido de arcadas, un pergamino verde oscuro emergió de su boca. Sin inmutarse por el pergamino cubierto de moco, Shirou lo abrió con curiosidad. Al ver su contenido, su rostro se iluminó de alegría. Gracias, señor Orochimaru. Aunque tenía el apoyo de su clan y acceso a numerosos jutsu, lo que Orochimaru le proporcionó fueron técnicas sobre cómo utilizarlos de manera efectiva. Cómo conservar chakra y manipularlo en situaciones específicas. Si se comprende completamente, este pergamino podría mejorar la eficiencia de un jutsu en un 10.120%, mientras mejora su poder en el mismo margen. Shirou-kun, tengo curiosidad por ver cómo tu viento hará girar el molino del mundo ninja y qué cambios traerá. Con una risa ronca, Orochimaru abandonó la tienda. Shirou, imperturbable ante la mirada significativa de Orochimaru, sonrió con confianza mientras lo veía partir. Su libro apenas contenía un atisbo de sus intenciones. Mientras se abstuviera de revelar ciertas verdades, ¿quién podría descubrirlas? Fuera de la tienda, Orochimaru se alejó con una expresión intrigada, murmurando para sí mismo. Shirou-kun, algunos talentos son innatos. Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero una vez que te enfrentes a la oscuridad de este mundo, quizá lo entiendas. Somos del mismo tipo. La risa ronca de Orochimaru resonó al marcharse, convencido de que la excepcional visión de Shirou superaba con creces la de sus compañeros. Y lo que es más importante, compartía la insaciable curiosidad de Orochimaru y su búsqueda de las verdades del mundo ninja. En la tienda de campaña. Después de que Orochimaru se fue, Tsunade resopló con impaciencia. Siempre tan críptico. Shirou, no digas que no te advertí. Orochimaru está estrechamente vinculado a la raíz. Shirou asintió con una sonrisa, pero cuando miró el pergamino, un destello de ambición brilló en sus ojos. Las chispas del cambio ya se habían esparcido por el mundo ninja. En el momento oportuno, él las encarnaría, encendiendo una llama carmesí que envolvería a todo el mundo ninja. No se preocupe, Capitana Tsunade. Solo quiero dominar este poder rápidamente para no ser una carga para el clan ni para usted. Sus suaves palabras se desvanecieron cuando inclinó la cabeza, dejando a Tsunade con una mezcla de exasperación y preocupación. Nawaki, le has causado muchos problemas a tu hermana. Al observar a Shirou, Tsunade sintió una punzada de culpa.
Su transformación había comenzado con el incidente de Nawaki, dejándolo abrumado por la culpa y dejando de lado su orgullo. La mirada de Tsunade se posó en el delgado libro rojo que sostenía. Molesta, decidió entregárselo a Nawaki para recordarle al camarada que aún se culpaba por el pasado. Si Shirou se enterara de que Tsunade había compartido su libro con Nawaki, se habría reído. Su influencia ya se había infiltrado en los Senju. Oficina del Hokage. Hiruzen. ¿Qué hace Tsunade tratando a un Uchiha por su enfermedad Kekkei Genkai? Shimura Danzo se enfureció, golpeando la mesa con ira mientras reprendía al tercer Hokage. Hiruzen Sarutobi, tranquilo y sereno, dio una lenta bocanada de su pipa y exhaló una nube de humo. Danzo. Te estoy hablando a ti. ¿Qué pasa con esta actitud? Míralo bien, Danzo. Este chico Uchiha se topó con el Jinchuriki de 9 colas y, tras presenciar el ataque, desarrolló un jutsu de rango A sin sellos. Tsunade no puede permitir que un Uchiha tan peligroso ande suelto. La furia de Danzo creció a medida que describía cada detalle que violaba su sensibilidad. Tratar la enfermedad Kekkei Genkai de un Uchiha, interactuar con el Jinchuriki de 9 colas y crear de forma independiente un jutsu de rango A. Hiruzen finalmente dejó su pipa y miró hacia arriba con calma. Los costos del tratamiento están cubiertos en su totalidad por los propios Uchiha. ¿Y qué? ¿Y qué hay de interactuar con el Jinchuriki de 9 colas? Antes de que Danzo pudiera terminar, Hiruzen lo interrumpió, agitando la mano con desdén. Danzo, Kusina aún no es una Jinchuriki, y la interacción a la que te refieres fue la de Uchiha impidiéndole causar estragos. Furioso por haber sido contraatacado 2 veces, Danzo golpeó el escritorio. Hiruzen. Este chico es demasiado peligroso. Solo tiene 13 años y ya creó un jutsu de rango A. Danzo, yo soy el Hokage. Frustrado, Danzo salió furioso y dejó un comentario final y siniestro. Te arrepentirás de esto, Hiruzen. Ah, clásico, Hiruzen suspiró y se giró hacia el monumento Hokage. Maestro, quizá ahora entiendo por qué no elegiste a Danzo. Ganar esta guerra es la prioridad. Abrió un expediente sobre Uchiha Shirou, documentando meticulosamente cada detalle de su vida, incluidas las disputas triviales en la academia. Por el incidente de Nawaki, impulsado por el dolor de perder a un compañero, se detuvo en una sección que analiza la novela de Shirou, Mis luchas. Otro Kagami, quizás. La división de inteligencia había notado la entusiasta aceptación de la voluntad de fuego en el libro, aunque con un interrogante. Hiruzen sonrió con ironía, comprendiendo el escepticismo que emanaba del nombre Uchiha. Terrenos del clan Uchiha. Mikoto, ¿tienes alguna objeción a la notificación del nombramiento de Uchiha Shirou como Chunin? En la casa de madera, el anciano Uchiha Setsuna tosió fuertemente, apenas capaz de sostenerse mientras hablaba en voz baja. Sentada debajo de él, Uchiha Mikoto echó un vistazo al aviso de cita. Su expresión permaneció tranquila mientras asentía. Con la activación de la marca maldita Kekkei Genkai, Shirou posee la capacidad de enfrentarse a oponentes de nivel Chunin. Sumado a su talento para desarrollar ninjutsu de rango A sin sellos manuales y su Sharingan de doble Tomoe, no tengo objeciones a que Shirou ascienda a Chunin. Al escuchar las palabras de su nieta, el anciano Setsuna dejó escapar una risa contenida y burlona en medio de sus toses. Tonto. Eres peor que este mocoso. ¿Cómo puedo confiar en que heredarás esta rama en el futuro? Su tono era agudo y frustrado mientras la regañaba antes de continuar. 13 años, ninjutsu de rango A desarrollado por él mismo, el Chunin genio más joven en la historia de Konoha. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Déjame contarte. Desde el momento en que se publique este aviso de nombramiento, toda la información de este mocoso aparecerá en las oficinas de las 5 grandes aldeas Shinobi. Luego se filtrará a las aldeas más pequeñas, seguida de avisos de recompensas de alto valor. Mientras hablaba, el rostro del anciano Setsuna se oscureció de ira y golpeó con fuerza su pierna contra el suelo. Además, como Chunin, las misiones que emprende serán significativamente más peligrosas. Su fama de genio garantizará que las aldeas enemigas analicen a fondo sus debilidades y afinidades con el ninjutsu. ¿Crees que ser un Chunin famoso es algo bueno? Ese tercer Hokage está conspirando contra nuestro genio Uchiha. La ira del anciano Setsuna era palpable. Tras haberse revelado una vez, comprendía los entresijos de las conspiraciones mejor que nadie. Para los shinobi experimentados, la fama les traía desafíos que estaban preparados para afrontar. Sin embargo, Shirou solo tenía 13 años, apenas capaz de combatir a los Chunin con su Kekkei Genkai, y lejos de derrotarlos por completo. Un genio sin desarrollar se enfrentaba a un inmenso peligro si sus enemigos accedían a su información.
En el caso de Shirou, la marca maldita Kekkei Genkai tenía un límite de tiempo. Cualquier batalla prolongada podía llevar a su derrota. Además, sus naturalezas de chakra, fuego, rayo y tierra, junto con sus técnicas de uso común, pronto se difundirían a las aldeas enemigas. Sin embargo, al oír estos peligros, Uchiha Mikoto permaneció imperturbable. En cambio, su expresión se tornó firme al responder con frialdad. Anciano, Shirou es el genio del clan. Confío en que se hará más fuerte ante el conflicto. El orgulloso clan Uchiha nunca había temido el peligro. El rostro del anciano Setsuna se sonrojó de ira ante la terquedad de su nieta. Su mano temblaba al señalarla. Mikoto. Tú. Mayor. Mikoto interrumpió bruscamente, su tono formal y distante. Estaba claro que su relación estaba tensa, quizá irreparablemente. Mikoto, cuando elegiste a este mocoso, fue porque era fácil de controlar y un genio, ¿no? Al oír esto, las pupilas de Mikoto se contrajeron. Su expresión se ensombreció mientras resoplaba con frialdad. En efecto. En aquel momento, pensé que Shirou sería fácil de controlar. ¿Y ahora? Ante el interrogatorio de la anciana Setsuna, Mikoto guardó silencio. Inicialmente, su elección había sido una forma de rebelarse contra la familia. Sabía que la precaria salud de su abuelo no le permitiría mantener el poder lo suficiente como para dictar su futuro. Rechazó a los pretendientes vinculados a la facción del líder del clan y buscó en cambio a un genio fácilmente controlable. Shirou, un talento reconocido en la academia y alguien con quien había crecido, parecía el candidato perfecto. Sin embargo, con el paso del tiempo, la confianza y la calidez crecieron entre ellos. Mikoto, sin saberlo, le abrió su corazón. Al ver el silencio de su nieta, el anciano Setsuna suspiró profundamente. Su frustración era evidente. Mikoto, el crecimiento de este mocoso demuestra que tu juicio no estaba equivocado. Cuando tenía tu edad, yo también creía en el orgullo de los Uchiha. Pero con la edad, he aprendido que el orgullo por sí solo no basta. Los Uchiha necesitan fuerza para respaldarlo. Suspiró de nuevo y su voz se suavizó ligeramente. No dejes que el orgullo vacío te lleve a la ruina. ¿Quieres que este mocoso muera cargando con la supuesta gloria del genio Uchiha? A pesar de su sabiduría, adquirida a través de la rebelión y las dificultades, a Setsuna le resultó imposible lograr que la generación más joven comprendiera su perspectiva. Si Shirou muere en batalla, lo vengaré y luego me uniré a él como viuda. ¡Cielos! El anciano Setsuna casi escupió sangre. Mirando fijamente a su nieta cabezota, exclamó: Mikoto, eres demasiado extrema. Pero Mikoto mantuvo la calma. Lentamente, sacó un pergamino de su bolsa ninja. Sus acciones hicieron que Setsuna arqueara una ceja, confundida. Su mirada se suavizó ligeramente al entregárselo. Este es el ninjutsu de rango A desarrollado por Shirou. El anciano Setsuna guardó silencio. ¡Qué niño tan dedicado! Compartir con ella su jutsu desarrollado por él mismo. Normalmente, las técnicas desarrolladas por un ninja se reservaban para sus herederos o discípulos. Ni siquiera sus cónyuges las conocían a menos que fueran de una confianza excepcional. Esta práctica se mantenía incluso entre los clanes nobles. Compartir tal técnica con Mikoto fue un acto de completa confianza. ¿Estás haciendo esto por ese mocoso? El anciano Setsuna levantó la vista, con la mirada serena, mientras observaba a su decidida nieta. Por primera vez, se dio cuenta de que nunca la había comprendido del todo. Mikoto asintió suavemente, con expresión firme. El sueño de Shirou es inmenso. Puedo sentir que quiere cambiar el clan, no con palabras, sino con acciones. Hizo una pausa y luego añadió: Abuelo, tu salud nos deja poco tiempo. Su sutil uso de abuelo en lugar de anciano reveló un raro momento de conexión familiar. El orgullo, la toma de riesgos y la lealtad eran rasgos profundos del linaje Uchiha, rasgos que Mikoto encarnaba plenamente. Tú. El anciano Setsuna se sintió completamente derrotado. Era como si su nieta y su compañera ya estuvieran planeando tomar el control mientras él aún vivía. Bien. Protegeré a este genio Uchiha. Ya no se trataba del orgullo de Uchiha, se trataba de presionar a Setsuna para que usara su autoridad para apoyar completamente a Shirou. La tierra de la hierba. Detrás del campamento de Konoha, a la sombra de las montañas, el rugido de la cascada resonó, mezclándose con el sonido agudo del aire al ser desgarrado. Bajo la impetuosa cascada, arcos eléctricos destrellaban continuamente, hendiendo el aire con agudos crujidos. Una figura corría veloz por la zona, moviéndose tan rápido que un ojo común no podía seguir su movimiento. Bajo los veloces movimientos de Uchiha Shirou, su forma se volvió borrosa, dejando tenues imágenes residuales cada vez que se detenía brevemente para girar.
Solo en velocidad, ya había alcanzado el nivel de un Jonin. Los kunais se incrustaron con fuerza en las rocas circundantes cerca de la cascada. Mecanismos de disparo de agujas preconfigurados, activados por cables de acero cortados, desataron una lluvia de agujas desde todas direcciones. Zumbido. Zumbido. El aire se llenó del silbido de innumerables agujas que caían como una tormenta torrencial. Bajo el doble Tomoe Sharingan, Shirou fijó su mirada firmemente en el bombardeo entrante. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Una rápida serie de agudos choques metálicos llenó el aire mientras Shirou, blandiendo su espada ninja envuelta en crepitantes arcos eléctricos, desviaba hábilmente la tormenta de agujas que se aproximaba. La embestida no pudo alcanzarlo. Chapoteo. 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 Las agujas metálicas se rompieron y cayeron al agua, creando una serie de ondas al hundirse. Al calmarse el caos, solo la respiración entrecortada de Shirou llenaba el aire. Permaneció de pie, empapado en sudor, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Jejeje, como era de esperar de Shirou-kun, un verdadero genio. La voz de Orochimaru resonó con aprecio mientras daba un paso adelante, su mirada llena de admiración. Usar chakra de naturaleza relámpago para estimular el cuerpo y lograr ráfagas temporales de velocidad extrema, combinado con el Sharingan único del clan Uchiha para compensar las desventajas del movimiento a alta velocidad. Fascinante. Orochimaru reflexionó en voz alta, su tono casi reverente. Sin embargo, dominar esta técnica requiere un control excepcional de los chakras. La mirada de Orochimaru sobre el Shirou en entrenamiento era similar a la de un artista admirando una obra maestra. De pie sobre el agua, todavía recuperando el aliento, Shirou frunció el ceño y sacudió la cabeza ante el elogio. Señor Orochimaru, esta técnica tiene sus desventajas. No se puede mantener por mucho tiempo. Los recursos ya no eran una preocupación para Shirou, sobre todo con el apoyo total del clan. Desperdiciar unas cuantas agujas durante el entrenamiento. No valía la pena preocuparse. Orochimaru, al ver la expresión insatisfecha de Shirou, rió entre dientes con voz ronca. Shirou-kun, nos parecemos en algunos aspectos. La ambición, pensó Orochimaru, no era un defecto. Era una fuerza impulsora. He oído que las técnicas corporales de estilo relámpago de Kumogakure están mejoradas con drogas especiales, lo que permite a sus usuarios adaptarse a su chakra del relámpago y usar la técnica durante períodos prolongados. Siempre investigador, Orochimaru compartió con gusto sus hallazgos. Desde que comenzó a estudiar el sello maldito, solía dedicar tiempo cada mes a guiar a Shirou en el ninjutsu. Kumogakure. Shirou murmuró, comprendiendo las implicaciones. A pesar de estar clasificado como un jutsu de rango B, la técnica requería drogas secretas específicas para ser viable. De lo contrario, otras aldeas ya habrían analizado a fondo ese jutsu hace mucho tiempo. No es de extrañar que se hubiera convertido en un movimiento característico del linaje Raikage de Kumogakure. El creador autodidacta más joven de Konoha, Shirou-kun, de un ninjutsu de rango A a los 13 años. En tan solo 3 meses, tu progreso es asombroso. Sin duda, el poder de un Kekkei Genkai es envidiable. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa serpenteante, con la voz impregnada de una sutil envidia. El genio a menudo era injusto. Los usuarios de Kekkei Genkai como Shirou podían lograr en meses lo que a los shinobi comunes les costaba años. ¿Un genio? Shirou murmuró, negando con la cabeza para sus adentros. Sabía que su récord no duraría mucho. Pronto, Ataque Kakashi lo superaría al convertirse en Jonin a los 12 años. Además, Namikaze Minato también ha crecido significativamente bajo la tutela de Jiraiya recientemente. Shirou reconoció que su doble Kekkei Genkai desempeñaba un papel fundamental en sus habilidades. Sin embargo, Minato era un verdadero prodigio, trabajando incansablemente para superar la presión de las élites de clanes como Shirou. Tras crear su jutsu de rango A y obtener el título del Jonin más joven de Konoha, la etiqueta de genio se extendió rápidamente. Con ella no solo llegó la presión, sino también privilegios, recursos del clan y una creciente influencia dentro de la familia. Al mencionar a Minato, Shirou desvió la mirada con reticencia hacia la cascada, donde una figura de cabello blanco era apenas visible. Orochimaru también echó un vistazo, murmurando en voz baja. Tonto. Por encima de la cascada. Jaja. Minato, sigue adelante. Quizás el año que viene tú también seas Jonin. La risa estridente de Jiraiya resonó al mirar a Orochimaru, quien asesoraba a Shirou. Para no quedarse atrás, volvió su atención a su alumno, Minato. En el bosque cercano, destellos amarillos se filtraban entre los árboles, acompañados de kunais y shurikens.
Las imágenes residuales no provenían del Jutsu Raijin volador, sino del Shunshin no Jutsu. Minato, tu talento para el Shunshin es inigualable. Incluso tus técnicas de Kunai y Shuriken rivalizan con las de los Uchiha, comentó Jiraiya con orgullo mientras Minato hacía una pausa para recuperar el aliento. Minato asintió con humildad. Si bien Shirou había alcanzado fama por su jutsu de rango A, su afinidad natural por las técnicas Shunshin, combinada con su manejo preciso de las armas, lo posicionaban entre los shinobi más prometedores. Gracias, Jiraiya-sensei, dijo Minato con una suave sonrisa mientras su maestro le alborotaba cariñosamente el cabello dorado. Minato, los genios no siempre son lógicos. Pero eres joven. En aquel entonces, incluso a Tsunade y Orochimaru los consideraban genios, mientras que yo era el último. Pero míranos ahora. Minato rió suavemente pero no pudo ocultar un poco de frustración. Sensei, lo entiendo, pero a veces es difícil no sentir amargura. Cuando vi la bomba bestia con cola, tuve una chispa de inspiración para mi jutsu, pero mientras aún estaba dándole vueltas, Shirou-kun ya había desarrollado uno, y no tienes ello, nada menos. Jiraiya estalló en risas. Minato, ahí es donde te equivocas. Por ejemplo, Orochimaru. Él es un genio inventando ninjutsu, pero yo soy un genio aprendiendo. Hay genios de todo tipo. Girándose con una sonrisa, Jiraiya gritó hacia un árbol. Oye, Orochimaru. ¿Qué te parece mi alumno? Otro genio, ¿verdad? De las sombras del árbol, Orochimaru emergió, con una extraña aprobación brillando en sus ojos. Un genio, en verdad. Pero, continuó Orochimaru, este niño tiene afinidades de chakra para el fuego, el viento y el rayo, ¿correcto? Los ojos de Jiraiya se abrieron y miró fijamente a Orochimaru. Oye. No me robes a mi discípulo. Aunque no tenga chakra del rayo, puedo pedirle ayuda al anciano. Orochimaru sonrió. Tonto. Orochimaru. En medio del arrebato exasperado de Jiraiya, la rara sonrisa de Orochimaru apareció brevemente. Concéntrate, Jiraiya. Tenemos una misión. A medida que el sol se ponía en el horizonte, el fugaz momento de alegría dio paso a un tono más serio, anunciando los desafíos que vendrían. La tierra de la hierba. Puesto de mando del campamento de Konoha Tsunade, se encontraba en el centro de la tienda, flanqueada por Jiraiya a su izquierda y Orochimaru a su derecha. Los tres tenían expresiones serias mientras se dirigían a los Chunin reunidos. Casi todos los Chunin disponibles que no estaban asignados a misiones de primera línea habían sido convocados. Más de 20 en total, incluido el recién ascendido Chunin genio, Uchiha Shirou. La llegada de Shirou, como era de esperar, llamó la atención. Al fin y al cabo, un Chunin de 13 años era una rareza, no solo en Konoha, sino en todo el mundo ninja. Todos. Una vez presentes todos los Chunin del campamento, las expresiones de Tsunade, Jiraiya y Orochimaru se tornaron aún más serias. Tsunade señaló un mapa mientras explicaba los detalles de la misión. Hemos recibido información de la aldea. Un escuadrón de élite de ninjas Iwa se ha disfrazado de ninjas de Konoha y planea atacar Kusagakure para incriminarnos, lo que provocaría un conflicto entre Kusagakure y Konoha. Jiraiya, Orochimaru y yo nos encargaremos de este asunto en secreto. Mientras tanto, el campamento dependerá de todos ustedes para mantener las operaciones. En este punto, Tsunade escaneó la habitación, su mirada aguda y dominante, antes de continuar. Ya hemos establecido contacto con Kusagakure. Solo nos queda un intercambio secreto de información. Tu misión es mantener el orden en el campamento mientras estamos fuera. El tono de Tsunade se suavizó brevemente al posar la mirada en Shirou. Con una leve sonrisa, bromeó. Para el mundo exterior, Uchiha Shirou usará el jutsu de transformación para hacerse pasar por mí. En cuanto a Jiraiya y Orochimaru, eso es manejable. Hizo una pausa momentánea, mirando a los shinobi reunidos antes de agregar. Si es necesario, Uchiha Shirou puede invocar a Katsuyu para curarlo y mantener el disfraz. La misión en sí no fue impactante, pero la revelación de que Shirou podía invocar a la bestia de invocación de Tsunade, Katsuyu, dejó atónitos a los Chunin reunidos. Shirou-kun. Incluso el normalmente estoico Uchiha Fugaku abrió los ojos de par en par, sorprendido. Al ver la esbelta figura de Shirou, Fugaku sintió una punzada de tristeza. Para el clan Shirou-kun ha asumido demasiadas responsabilidades. Jajaja, los demás Chunin estaban igualmente asombrados. ¿Podrían ser ciertos los rumores? Lo que muchos habían descartado como chismes ociosos ahora parecía plausible. El uso de una bestia de invocación personal, normalmente reservada para familiares o discípulos de confianza, no era un asunto trivial. ¿En serio? Antes de que los murmullos se intensificaran, Shirou dio un paso al frente con expresión solemne.
Hizo una ligera reverencia y declaró: Capitana Tsunade, tenga la seguridad de que completaré la misión. Los ojos de Jiraiya iban de Tsunade a Shirou, su curiosidad visiblemente despertada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Desde cuándo se comparte la invocación con tanta libertad? Al ver las miradas escépticas en la sala, la sonrisa de Tsunade se ensanchó. Entonces ordenó con severidad: ¿Qué hacen aquí parados? Cumplan la misión. ¿Sí? El tono autoritario de Tsunade llamó la atención de los Chunin, quienes respondieron de inmediato. Orochimaru miró a Jiraiya y se burló. Estúpido. Fuera del campamento de Konoha. ¿Qué? Orochimaru, ¿estás diciendo que Tsunade ve a ese tipo como un reemplazo para Nawaki? Jiraiya se quedó boquiabierto. Orochimaru, sin impresionarse, replicó. Estúpido. ¿Qué dijiste? Jiraiya se erizó, pero no pudo quitarse de encima el gran peso que se asentaba en su pecho. La muerte de Nawaki seguía siendo una herida sin resolver. A pesar de innumerables investigaciones, incluso removiendo la tierra misma, no habían encontrado nada. La ausencia de pistas era lo más preocupante, y era un tema que ni los líderes de Konoha ni los tres discutían abiertamente. Ese Shirou. Jiraiya recordó la información sobre Uchiha Shirou. Sacó su libro, Mis luchas, suspiró y murmuró. Ahora que lo mencionas, ese tipo se parece mucho a Nawaki. Siempre tan optimista. Ambos tenían sueños idealistas. Uno quería convertirse en Hokage como el primero, mientras que el otro quería aprender ninjutsu médico para salvar el mundo ninja. Mientras Jiraiya reflexionaba, Tsunade salió de la tienda. Jiraiya, deja de perder el tiempo. Terminemos esta misión rápido. La imponente presencia de Tsunade, moldeada por su crianza y liderazgo natural, eclipsaba incluso a sus compañeros. A diferencia de Jiraiya y Orochimaru, cuyo crecimiento había sido gradual, la autoridad de Tsunade era innata. Jaja, voy en camino. Jiraiya disimuló su inquietud con una carcajada, mientras que Orochimaru se limitó a burlarse. Solo cuando los tres estaban juntos surgieron esas bromas. Con un destello de movimiento, los tres desaparecieron en el bosque, sin dejar rastro en el campamento. Mientras tanto, dentro del campamento, la presencia de Tsunade se mantuvo intacta mientras Katsuyu curaba a los heridos. Sin embargo, fue Shirou, bajo el jutsu de transformación, quien imitó los hábitos de Tsunade, incluso cruzando las piernas mientras revisaba los informes con el ceño fruncido por la irritación. La esencia del ninja es el engaño, y el mundo ninja aún no ha llegado a sus últimas etapas. Konoha, oficina del Hokage. Hiruzen, el Tsuchikage Noki es realmente astuto. Está aprovechando esta oportunidad para contactar encubiertamente al líder de Kusagakure. Las palabras de Mitokado Omura profundizaron el ceño de Hiruzen Sarutobi mientras observaba la situación cada vez más volátil. La tormenta de la Segunda Guerra Ninja se avecinaba y los acontecimientos parecían estar saliendo de control. ¿Ves? Te dije que deberíamos haber enviado a Orochimaru y Jiraiya antes a asesinar al líder de Kusagakure y culpar a Iwagakure. Lo hubiera logrado o no, habría sumido al país de la hierba en el caos, obligando a Iwagakure a actuar a la defensiva, ladró Danzo Shimura con frustración. Danzo. El tono severo de Hiruzen lo silenció. ¿Has considerado las consecuencias? Si nuestras acciones fueran expuestas, Kusagakure e Iwagakure se unirían contra nosotros, lo que podría extender la guerra al mismísimo país del fuego. Además, Konoha ya es objeto de envidia entre las aldeas. Si nos ven como agresores de naciones más pequeñas, las demás aldeas principales podrían aprovechar la oportunidad para unirse contra nosotros de nuevo. El rostro de Danzo se sonrojó de frustración, pero se mordió la lengua ante la mirada implacable de Hiruzen. Los recuerdos de la Primera Guerra Ninja, cuando Konoha se enfrentó a un frente unido de 4 aldeas, persistían con fuerza. De repente, apareció un operativo Anbu. Señor Hokage, información urgente. Una gran fuerza de Iwa se está concentrando en la frontera y avanza hacia el país de las cascadas. ¿Qué? La expresión de Hiruzen se oscureció al leer el informe y sus pupilas se estrecharon con alarma. Esto es malo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. La oficina de Konoha. Tierra de cascadas. Noki. Después de leer el informe de inteligencia, la expresión de Hiruzen Sarutobi cambió drásticamente, un destello de ira apareció en sus ojos. Esto es una trampa. Enviar a Tsunade, Orochimaru y Jiraiya a contactar con Kusagakure fue una trampa. El siguiente momento. Ordenen a Tsunade, Orochimaru y Jiraiya que se retiren de inmediato. Además, instruyan a las líneas del frente.
Todos los estacionados en el país de la hierba deben retirarse a la frontera inmediatamente. Desplieguen una unidad de élite desde la frontera para cubrir su retirada. Comprendido. Hiruzen emitió una serie de órdenes decisivas. Al ver a Hiruzen en tal estado, los demás comprendieron que algo grave había sucedido. Mitokado Omura y Koharu Utatane se veían especialmente sombríos al preguntar: «Hiruzen, ¿qué ha ocurrido en el país de la hierba?». Hiruzen, con el rostro ensombrecido, les entregó el informe de inteligencia. Con voz grave, dijo: «Subestimamos la situación. Mientras nos concentrábamos en los movimientos de las 4 grandes aldeas ninja, descuidamos a las pequeñas naciones fronterizas. Iwagakure ha movilizado en secreto a sus élites y las ha reunido cerca de la frontera del país de las cascadas. Su intención es clara. Planean usar el país de las cascadas como una vía para cortarnos la retirada». Mientras Hiruzen hablaba, ambos leyeron el informe de inteligencia. Omura, al terminar, estaba furioso. El objetivo de Iwagakure no es Kusagakure en absoluto. Están usando el país de las cascadas para separar a nuestras fuerzas ninja del país de la hierba y luego llevar la guerra directamente al país del fuego. Entre las tierras de tierra y fuego se encuentran 3 naciones intermedias: las tierras de lluvia, hierba y cascadas. Estas 3 están alineadas, separando las 2 naciones más grandes. La prioridad inmediata era retirarse y frustrar los planes del enemigo, y luego contraatacar, asegurando que el campo de batalla permaneciera en la tierra de la hierba. Sin embargo, Danzo Shimura golpeó la mesa con ira, oponiéndose vehementemente al plan de Hiruzen. Si Iwagakure nos intercepta, deberíamos convertir nuestras fuerzas en una cuña y acorralarlos en el país de la hierba. Con nuestras líneas de frente atacando desde ambos lados, podríamos aniquilar a sus fuerzas de élite allí mismo. Hiruzen. Eres demasiado decepcionante. El argumento de Danzo tenía fundamento. Después de todo, los shinobi son herramientas de guerra. Incluso si corrían el riesgo de ser rodeados y masacrados, ese era su destino. Pero Hiruzen, inflexible, golpeó la mesa y ordenó severamente a Lambu, que estaba afuera de la puerta: «Envíen otra directiva a las líneas del frente del país de la hierba. Todos los ninjas de Konoha en el país de la hierba deben abandonar sus suministros y romper el cerco antes de que se cierre. Las unidades fronterizas brindarán apoyo». Comprendido. La firme despedida de Hiruzen dejó a Danzo furioso. Se volvió furioso hacia Omura y Koharu, exclamando: «Este es tu Hokage». «Danzo. Soy el Hokage». Esta vez, Hiruzen no le dio margen de maniobra a Danzo y lo reprendió directamente frente a todos. Koharu frunció el ceño y se dirigió a Danzo. «Danzo, las fuerzas ninja del país de la hierba que criticas, ¿te das cuenta de lo que está en juego?». No se trata de la indecisión de Hiruzen. Si algo le sucede a esta unidad, incluso Konoha podría verse conmocionada. Omura asintió en señal de acuerdo y añadió con gravedad: «Exactamente. Los jóvenes herederos de muchos clanes prominentes están destinados allí. Incluso Tsunade está entre ellos. Cualquier pérdida sería catastrófica». Al darse cuenta de que las fuerzas de primera línea incluían muchos herederos de segunda generación que estaban siendo preparados para la guerra, el rostro de Danzo se puso rojo de frustración. «Maldita sea. Inútiles. Todos son inútiles». Si algo les sucediera a estos herederos, la insatisfacción de los clanes prominentes con Hiruzen alcanzaría su punto máximo. Danzo finalmente comprendió la situación. A pesar de sus diferencias ideológicas con Hiruzen, compartían la misma filosofía política. Un enfrentamiento con los clanes prominentes podría acabar con su reinado. Esta comprensión fue la razón por la que, en los años venideros, los líderes de Konoha, y de otras aldeas ninja, a menudo trabajaron para frenar el poder de los nobles clanes ninja. Si bien poderosos, estos clanes eran un arma de doble filo. Las únicas excepciones fueron líderes como Ashirama Senju y Iwagakure. Hiruzen exhaló una bocanada de humo, su voz pesada en medio del humo que se enroscaba. Las batallas más feroces están a punto de comenzar. Tierra de la Tierra, Iwagakure. En la oficina de piedra del Tsuchikage, el tercer Tsuchikage, Noki, que todavía no tenía el cabello gris, exudaba un aura de autoridad mientras leía la inteligencia de primera línea con una leve sonrisa. «Tsuchikage-sama, nuestras fuerzas de élite han logrado sortear el país de las cascadas. Están a punto de entrar en el país de la hierba y completar la misión de cerco. No seas descuidado. El objetivo es Konoha, después de todo». Respecto a Konoha, Noki mantuvo la máxima cautela, su expresión sombría. Sin embargo, el Kusagakure podría sernos útil. La sonrisa maliciosa de Noki reveló su desconfianza hacia el voluble Kusagakure.
Tierra de hierba, campamento de Konoha. Dentro de la tienda de mando, Uchiha Shirou, disfrazado de Tsunade usando un jutsu de transformación, descansaba casualmente, bostezando mientras revisaba informes. Con la Segunda Gran Guerra Ninja en pleno apogeo y las batallas en el país de la lluvia intensificándose, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru son las basas del tercer Hokage. Después de todo, el prestigio de Colmillo Blanco es abrumador. Tsunade frunció el ceño, reflexionando profundamente. La guerra ninja giraba en torno a la inteligencia, no solo en las batallas, sino en la estrategia general. Según la limitada información de la Tercera Guerra Ninja en la línea temporal original, parte de la fama de los Sannin provenía de cosechar los frutos de la guerra. Si el caos en el país de la lluvia se intensifica, es solo cuestión de tiempo antes de que nos enfrentemos a una crisis de cerco. En ese momento, el agudo grito de un águila atravesó el cielo sobre el campamento de Konoha. La expresión de Shirou cambió cuando dos Jonin irrumpieron en la tienda, exclamando: «Órdenes urgentes». El tercer Hokage ordena a todas las fuerzas de Konoha en el país de la hierba que abandonen los suministros y se retiren a la frontera de inmediato. Al ver el informe de inteligencia, Shirou, todavía disfrazado, murmuró en estado de shock: «Iwagakure nos pasó por el país de las cascadas». En un instante, lo comprendió. El peligro inminente que enfrentaban Tsunade, Jiraiya y Orochimaru se hizo evidente. Todo formaba parte del caos que se desataba en lo profundo de Kusagakure. En un gran puente, Jiraiya y Orochimaru se escondieron entre los árboles a ambos lados, vigilando atentamente cualquier desarrollo inesperado. De pie en el puente, Tsunade cruzó los brazos, irradiando un aura de autoridad y heroísmo. Con expresión serena, dijo: «Entonces, debe ser el líder de Kusagakure. Hemos recibido información de que Iwagakure ha camuflado a un escuadrón de ninjas de élite como Shinobi de Konoha, planeando atacar Kusagakure e incriminarnos, frente a un ninja enmascarado al otro lado del puente». Tsunade continuó con calma, sosteniendo un pergamino de información de color marrón verdoso en su mano. El líder de Kusagakure, enmascarado y silencioso, finalmente respondió con voz ronca: «Ustedes, las grandes naciones, siempre hablan de justicia y moralidad, pero tras bambalinas, no hay más que incendios, saqueos y masacres. Konoha e Iwagakure han traído sus guerras al país de la hierba, y ahora afirman actuar en nuestro beneficio». La fría mirada de Orochimaru no delató ninguna emoción ante la acusación, pero Jiraiya se quedó en silencio. Tsunade, sin embargo, resopló burlonamente: «¿Es tu primer día viviendo en el mundo ninja? Todo el mundo ninja es así. Claro, las grandes naciones intimidan al país de la hierba, pero ¿acaso el país de la hierba no intimida también a las naciones más pequeñas y débiles? Todos somos ninjas. Incluso para una gran nación, garantizar nuestra paz ya es una tarea monumental». Habiendo crecido en el legado de la familia Hokage, Tsunade vio el panorama más amplio. La historia del clan Senju por sí sola era una densa crónica de guerras y conflictos. Ella no era una santa. Solo podía hacer lo que estaba a su alcance para asegurar la paz y la estabilidad de su nación. El ninja frente a ella rió entre dientes con autodesprecio, con voz ronca: «Como dice la princesa Tsunade, el mundo siempre pertenece a los fuertes. Entonces, me pregunto, ¿podrá esta información ganarse el favor de Lady Tsunade?». Ambas partes lanzaron simultáneamente sus pergaminos para intercambiar información. Sin embargo, al abrir el pergamino, Tsunade contrajo sus pupilas bruscamente. Al instante siguiente, el pergamino se incendió espontáneamente, convirtiéndose en cenizas al viento. El líder de Kusagakure suspiró para sus adentros. Su aldea no quería verse atrapada entre dos poderes, pero no tenían otra opción. Iwagakure intentó usarlos, pero provocar la ira de Konoha era un riesgo que no podía soportar. Por lo tanto, tuvo que jugar con ambos bandos, con la única esperanza de darle a Kusagakure un respiro. «Entiendo». Fingiendo indiferencia, Tsunade soltó una carcajada mientras discretamente hacía señas a Jiraiya y Orochimaru. «Peligro. Es una trampa». Mientras los tres se preparaban para partir, un grupo de ninjas de Iwagakure, identificables por sus característicos brazaletes rojos, apareció de repente en la distancia. «Jaja. Gracias, líder de Kusagakure. Los de Iwagakure hemos rodeado la zona. Acabemos juntos con estos ninjas de Konoha». Al ver la emboscada, los ojos de Tsunade se abrieron momentáneamente, mientras el líder de Kusagakure parecía aterrorizado. Esto no debía ocurrir hasta dentro de 3 días. En ese instante, se dio cuenta de que Iwagakure lo había manipulado por completo. Desde el principio, nunca habían confiado en él y solo lo estaban utilizando. «Retiro».
Reaccionando rápidamente, Tsunade golpeó el puente con su puño con una fuerza inmensa. Golpe de fuerza monstruosa. Auge. El puente empezó a derrumbarse bajo su aterradora fuerza. Tsunade gritó. Iwagakure nos tiene rodeados. Avancemos de inmediato. En ese momento, un claro grito de halcón resonó en los cielos. El halcón mensajero de Konoha había llegado con información. Cuando el pergamino aterrizó en las manos de Tsunade, ella maldijo en voz baja. Maldita sea. Ahora llega la información. Quemó el pergamino de inmediato y se adentró en el bosque sin mirar atrás. Jiraiya y Orochimaru rápidamente formaron una formación de combate de 3 hombres y comenzaron la retirada. Hay trampas en el bosque, pero solo retrasarán al enemigo brevemente. Debemos abrirnos paso ya. La voz tranquila de Orochimaru atravesó el caos. El cerco de Iwagakure era completo, y su única oportunidad era escapar lo más rápido posible. Lucha frontal. Las fuerzas de Iwagakure sumaban más de 1000. Una batalla imposible. Ja. El sapo aún no ha dejado su huella en el mundo ninja. No voy a morir aquí. Jiraiya rió con valentía, sus ojos resueltos mientras gritaba. Deja que el sapo te guíe para abrirte paso y convertirte en héroe de la nueva era. A pesar de las payasadas de Jiraiya, Orochimaru no tuvo tiempo de replicar. Los 3 se sincronizaron a la perfección. Orochimaru completó rápidamente las señales con las manos, mientras que Jiraiya saltó alto, formando el ángulo perfecto para su ataque combinado. Estilo de fuego. Bala de llama de dragón. Estilo de viento. Gran avance. Ambos desataron su jutsu simultáneamente, creando un infierno masivo que se asemejaba a un dragón furioso. Impulsado por el viento, su poder creció exponencialmente, envolviendo el bosque en un mar de llamas. Gritos de agonía y el choque de jutsu llenaron el aire. En medio del infierno, Tsunade localizó a los enemigos mediante el sonido, lanzando rápidamente kunais equipados con etiquetas explosivas. Zumbido. Zumbido. Los kunais llovieron como una tormenta, desgarrando el aire con precisión letal. Las explosiones recorrieron el campo de batalla, destrozando las defensas terrestres de Iwagakure. Las llamas rugientes se abrieron paso a través de las brechas, consumiendo a los ninjas enemigos en un instante. La formidable fuerza y la impecable coordinación del trío devastaron a sus oponentes, obligando a las fuerzas de Iwagakure a retirarse momentáneamente. Esto es una trampa. Incluso Jiraiya, normalmente despreocupado, ahora estaba mortalmente serio, desatando jutsu tras jutsu. No te contengas con el chakra. Orochimaru ladró. Tenemos que abrirnos paso ahora. Contenerse sería fatal. Si los rodeaban, ni siquiera el doble de sus reservas de chakra los salvaría. Jutsu de invocación. Tsunade invocó 3 babosas Katsuyu, 2 de las cuales se fusionaron inmediatamente con la armadura de Jiraiya y Orochimaru. Mientras avanzaban con fuerza implacable, el apoyo estratégico de Tsunade hizo posible su escape. La frontera de la tierra de la hierba rápido. Estamos a solo 3 horas de llegar a la frontera del país del fuego. Auge. 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 El bosque reverberaba con explosiones mientras las placas detonantes se encendían rápidamente, sus ecos se mezclaban con gritos desgarradores. Por todas partes, los shinobi de Konoha luchaban ferozmente contra una oleada implacable de fuerzas enemigas. Estos ninjas renegados a sueldo están locos. Maldita sea. Los ninjas de Iwa intentan detenernos. No se estanquen, retírense. Con rostro adusto, los shinobi de Konoha avanzaban velozmente por el bosque. A pesar de sus tácticas y disciplinas superiores, cada escaramuza los retrasaba aún más. Los ninjas rebeldes, mercenarios comprados con altas recompensas, servían como obstáculos sacrificiales para la estrategia general de los ninjas de Iwa. Señora Tsunade. Al frente del grupo, la expresión de Tsunade era inusualmente seria. Mientras lideraba la carga, algunos shinobi comenzaron a notar algo extraño. La legendaria Tsunade Hime, famosa por su inquebrantable resolución, parecía extrañamente contenida. Cállense. Todos, avancen rápido. Si escapamos de este bosque, el plan de los ninjas de Iwa fracasará. Varios Chunin gritaban órdenes, instando a sus camaradas a avanzar con férrea determinación. Pero la verdad se ocultaba bajo la urgencia. Tsunade era una impostora. Disfrazado de Tsunade, Uchiha Shirou mantuvo la compostura, consciente de que la frágil moral del grupo pendía de un hilo. Si su identidad se revelaba antes de que llegaran a un lugar seguro, se desataría el caos. Escuadrón 3, cubran el flanco izquierdo. Los demás, sigan avanzando. Los shinobi siguieron adelante, dejando atrás a camaradas caídos que resistieron al enemigo a costa de sus vidas.
Más de 100 shinobi de Konoha ya habían hecho su última resistencia. En el lado opuesto, una densa formación de ninjas Iwa con uniformes rojos de una sola manga avanzaba a una velocidad alarmante. Su líder, un Chunin de expresión lívida, vociferaba órdenes. «Maldita sea. Konoha se enteró de nuestro plan. Dense prisa. Debemos cortarles el paso antes de que abandonen el bosque». En el mundo shinobi, las batallas solían depender de la inteligencia. Una vez perdido el factor sorpresa, la victoria se volvía incierta. Shirou, esta vez la información fue oportuna. «Podríamos lograrlo», dijo Uchiha Fugaku con un tono inusualmente sombrío. Shirou, todavía disfrazado de Tsunade, respondió en voz baja. «El capitán Fugaku, Lady Tsunade y los demás siguen detrás de nosotros». Desde el principio, esto fue una trampa. Fugaku se quedó en silencio, el peso de esas palabras lo calaron hondo. Después de un momento, suspiró. «Este es el destino de un shinobi». Pero la mente de Shirou trabajaba a toda máquina. Analizó la situación, recordando un evento crucial de la Segunda Gran Guerra Ninja. La casi derrota de los Sannin tras ser rodeados por ninjas de Iwa. Basándose en su ubicación, concluyó que se acercaban a ese infame campo de batalla. La fortuna favorece a los audaces, pensó Shirou. Un riesgo calculado ahora podría cambiar el rumbo. 3 horas después. Miren. Las praderas. Hemos llegado a la frontera de la Tierra del Fuego. Se oyeron vítores cuando las fuerzas restantes de Konoha, reducidas casi a la mitad, escaparon del bosque. El alivio era palpable al cruzar a territorio más seguro. Maricón. Una nube de humo blanco envolvió a Tsunade, revelando a Uchiha Shirou. ¿Qué? Como se esperaba, murmuraron algunos shinobi, confirmando sus sospechas anteriores. Shirou. Fugaku gritó alarmado. Shirou se giró para mirar al grupo, con una leve sonrisa en sus labios. Capitán Fugaku, mi misión está completa. La inquietud de Fugaku se profundizó. ¿Qué estás planeando, Shirou? El plan de Liuanin está solo medio frustrado, dijo Shirou con calma. Tsunade, Orochimaru y Jiraiya siguen atrapados. Necesitan ayuda. Nos reagruparemos con refuerzos en la frontera. Fugaku instó. Pero la sonrisa decidida de Shirou decía mucho. Esa es tu misión. La mía era mantener la moral haciéndome pasar por la capitana Tsunade. El corazón de Fugaku se hundió. No hagas esto, Shirou. Todo lo que has hecho ha sido por el clan. No hay vergüenza en retirarse. La sonrisa de Shirou se suavizó. Capitán Fugaku, ¿cuándo tuvo una impresión tan equivocada? Continuó con voz firme. Lady Tsunade sigue atrapada, y como un orgulloso Uchiha, no puedo permitir que nadie se burle de mí por aferrarme a los demás para sobrevivir. No huiré. Por el honor de los Uchiha. Fugaku se congeló, el peso de las palabras de Shirou lo golpeó como un trueno. Uchiha Shirou. Un shinobi Inuzuka se movió para intervenir, pero un Chunin Iga lo detuvo. Este es el orgullo de los Uchiha, murmuró el Iga, con la mirada llena de respeto. Shirou, estas son todas las etiquetas explosivas del clan Iga. El Chunin Iga reunió las etiquetas explosivas de sus compañeros ninjas Iga y se las entregó solemnemente a Shirou. Mientras tanto, Fugaku guardó silencio un buen rato antes de soltar un profundo suspiro. Levantó la mano y les indicó a los ninjas del clan Uchiha que también entregaran sus placas explosivas. Al recibir cada etiqueta, Shirou observaba las expresiones sombrías de la multitud. Sin embargo, por primera vez, lucía una inusual sonrisa relajada. No tengan esa cara tan triste. Soy un Uchiha, y esta vez, tengo una oportunidad de sobrevivir. Fugaku decidió respetar la decisión de Shirou. Le entregó sus placas y habló en voz baja. Shirou, Lady Tsunade está rodeada dentro de las fronteras del país de la hierba, pero seguramente intentará abrirse paso. La mejor dirección para escapar es a través de este terreno rocoso. Llega con tiempo y establece contacto. Puedes usar estas etiquetas explosivas para colocar trampas. Esta zona también es la más cercana a la frontera de la Tierra del Fuego, donde los refuerzos pueden llegar más rápido. ¿Refuerzos? Aunque Fugaku habló de esa posibilidad, sus palabras resultaron pesadas y sombrías para los oídos experimentados del grupo. Todos eran Chunin experimentados y comprendieron que esta supuesta misión de rescate era poco más que un esfuerzo casi suicida. Comprendido. Mientras el grupo avanzaba velozmente por la pradera, Shirou les hizo un gesto de asentimiento, sin dejar de sonreír. Por primera vez, los demás Chunin mostraron respeto. Quizás alguna vez consideraron inmerecido el ascenso de Shirou a Chunin y lo menospreciaron. Pero ahora, cada uno irradiaba una renovada admiración. Shirou. Una voz los llamó desde atrás. Namikaze Minato, que corría junto a ellos, parecía haber adivinado algo.
Respirando hondo, habló con tono serio. Shirou, Jiraiya-sensei también está ahí. Antes de que Minato pudiera terminar, un Chunin cercano frunció el ceño y lo interrumpió bruscamente. Eres solo un Chunin. No causes problemas. El plan de Shirou es arriesgado, pero aumenta las probabilidades de éxito. Además, es más rápido y tiene más resistencia que cualquier otro aquí. El comentario directo del Chunin dejó a Minato sin palabras por un momento. Shirou, sin embargo, simplemente sonrió y asintió. Minato, no se trata solo de Lady Tsunade y los demás. Hemos dejado atrás a muchos camaradas. Entre los Chunin de aquí, puede que no sea el más fuerte, pero soy el más adecuado. Los demás tienen sus misiones, y la mía ya está completa. Lo más importante es que puedo comunicarme con los animales. En este bosque, muchas bestias voladoras pueden ayudarme a sortear el cerco. Esta capacidad de comunicarse con los animales se había desarrollado a medida que su cuerpo sabio se fusionaba gradualmente. Shirou le había revelado deliberadamente esta habilidad a Tsunade, sabiendo que cualquier falsedad en un equipo tan unido acabaría saliendo a la luz. Por lo tanto, nunca mintió descaradamente. Si tenía que fingir algo, lo hacía real. Sus riesgos eran reales y su información, veraz. ¿Quién dudaría de él entonces? Además, de los casi 10 Chunin presentes, tenían órdenes de escoltar a la generación más joven de regreso al País del Fuego. Sin embargo, la misión de Shirou era diferente. Se le había encomendado disfrazarse de Tsunade para estabilizar la moral. Según el protocolo, solo él tenía la autoridad para tomar tal decisión ahora. La sonrisa de Shirou era resuelta, sus ojos estaban llenos de determinación. Usen halcones mensajeros para transmitir órdenes a los ninjas de Konoha que están detrás de nosotros. Díganles que se retiren y se reagrupen en este lugar. Comprendido. El Iga Chunin añadió con gravedad. Ordene a todos los ninjas de Konoha detrás de nosotros que entreguen la mitad de sus etiquetas explosivas a Uchiha Shirou. ¿Sí? Al recibir las órdenes, el grupo observó cómo Shirou aminoraba el paso y se rezagaba gradualmente. Los ninjas de Konoha le entregaron solemnemente sus placas explosivas mientras se despedía. ¿Un Uchiha, Incluso aquellos a quienes normalmente les disgustaba la arrogancia del clan parecieron adquirir una nueva comprensión. Shirou, regresa con vida. La mirada de Minato era firme. Shikaku, habitualmente tranquilo, habló con una gravedad inusual. Shirou, si el cerco de los Iwanin es completo, retírate inmediatamente. Shikaku, perspicaz como siempre, dedujo el plan de Shirou al instante. Pero también sabía que era una apuesta arriesgada. Una apuesta a que los ninjas de Iwa no habían sellado del todo su trampa. Sus palabras eran tanto un consuelo como un consejo. Me aseguraré de que Lady Tsunade y los demás regresen con vida. La voz de Shirou era firme, su sonrisa inquebrantable. No mencionó su destino, lo que solo aumentó el respeto del grupo por su altruismo. El grupo guardó silencio. La orgullosa encarnación de la voluntad del fuego por parte de Shirou conmovió sus corazones. En ese momento, ¿quién podría llamarlo falso? Desde arriba, se podía ver a los ninjas de Konoha corriendo por las praderas y una única figura negra separándose de la formación. Cuando Shirou desapareció de la vista, las expresiones de los ninjas restantes de Konoha se volvieron pesadas. Maldita sea. Yo también soy un ninja de Konoha. Un Chunin gritó de frustración y lágrimas de humillación llenaron sus ojos. En este mundo cruel, los ninjas eran herramientas, pero también valoraban los lazos de camaradería. El grupo se sentía sofocado, no por miedo a la muerte, sino porque esta vez tenían que abandonar a un camarada. Eso no es cierto. Nuestra supervivencia tiene una importancia aún mayor. La voz de Shikaku cortó la tensión mientras analizaba con calma la situación. Nuestra presencia afecta a demasiados clanes de la aldea. Desde una perspectiva estratégica, quedarse no serviría de nada. De hecho, privaría a Lady Tsunade de su oportunidad de abrirse paso. Al retirarnos ahora, aumentamos sus posibilidades de éxito. Está más cerca de la frontera del País del Fuego, donde pueden llegar refuerzos. El razonamiento de Shikaku dejó al grupo asintiendo en silencio. Por ahora, su única opción era concentrarse en sus misiones. Mientras tanto, Shirou, adentrándose en la tierra de la hierba, sentía el peso de la tarea que le aguardaba. En lo alto, los pájaros volaban a su lado. Aunque puedo comunicarme con los animales, la mayoría carece de la inteligencia necesaria para realizar tareas complejas, pensó con expresión seria. Esta misión conllevaba dos riesgos importantes. Primero, evitar ser detectado y eliminado por los Iwanin antes de encontrar a Tsunade, Orochimaru y Jiraiya. En segundo lugar, confiar en que lleguen refuerzos como en la línea de tiempo original. Es hora de jugar. Todo o nada.
Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.